En tiempos recientes, la obra del artista polaco Zdzisław Beksiński ha cobrado relevancia, siendo expuesta con mayor frecuencia en redes sociales. Su trabajo maneja una atmósfera pesada, contaminada, pero que cautiva al espectador. El mundo que construye el artista podría fácilmente ser el nuestro tras una hecatombe, pero al mismo tiempo hay algo mágico en él. Retoma del surrealismo el hecho de pintar por libre asociación, dejando que el subconsciente configure sus obras. Por ser una liberación de su subconsciente, consideramos que su obra refleja los horrores con los que tuvo contacto durante la ocupación alemana en Polonia, cuando era un niño. En este video, realizaremos un análisis iconográfico de esta obra del artista, la cual, como la mayoría de su trabajo, no tiene título. Es una obra dividida en tercios, equilibrada por los pesos visuales. Predominan los tonos apagados, beige, café, grises, con dos figuras que resaltan, uno en azul luminoso y otro en rojo oscuro. Dos formas rectangulares delimitan el espacio. En la parte superior vemos una parvada de aves negras. En la derecha hay mayor cantidad de aves negras alimentándose de una figura humanoide. Esta figura se encuentra en una zona de tensión y equilibra la imagen. Está elaborada en color rojo, sus brazos en posición de Y, sus piernas son delgadas, tensas y recogidas. En la parte superior se forma una especie de rostro, con expresión de horror. Al centro de la figura hay una forma oval verde. Debajo de esta, una cruz roja. A la izquierda, encontramos unas letras mayúsculas que dicen In hoc sign vince. Al centro, una figura de tipo humanoide, cubierta por una capa azul luminoso, sentada y reclinada sobre una forma cóncava café. Esta forma tiene al frente, en la parte superior, una cruz, en la parte inferior, una vasija y en la parte derecha, una letra R. Sobre esta forma encontramos un manto blanco, luminoso, semitransparente, que llega hasta la parte inferior, dirigiendo nuestra mirada a esa zona. En el resto de la parte inferior observamos dos figuras negras, una en el margen izquierdo y otra en el cuadrante derecho. Tiene a los lados un par de extremidades delgadas que asemejan brazos humanos, formados por huesos y piel. La de la izquierda está acompañada de una especie anforma. La de la derecha, atada al muro con una argolla y una cuerda, parece arrastrarse a la figura central. A su derecha se encuentra una forma espiral. Empezamos con el personaje del medio, quien ya había aparecido en otra obra de Beksiński. La capa significa que esconde algo. La autora Adele Nocedar dice al respecto: una capa, especialmente una con capucha, es una máscara para el cuerpo. En este caso, quien porta la capa no trae otro símbolo consigo que permita decir si es un santo o alguien normal. Sin embargo, podemos notar una especie de mano que se asoma bajo de esta con un aspecto esquelético. En el imaginario colectivo hay un personaje que salta a la mente cuando se piensa en estas características: la muerte. Aunque aquí no encontramos los elementos iconográficos que le caracterizan, en esta otra obra del artista acompaña unas carrozas con personajes cadavéricos que recuerdan las pinturas y grabados elaborados para hablar de epidemias, donde los enfermos son trasladados en carrozas para ser aislados, como en este fragmento de la pintura de Bruegel el Viejo, El triunfo de la muerte. Los personajes van acompañados de dicho personaje. Otro elemento que nos remite a que este personaje puede ser la muerte son los cuervos, quienes han sido interpretados como aves que traen la muerte, especialmente porque en los campos de batalla se alimentan de la carroña de los soldados. Por esto también representan la guerra y la enfermedad en la iconografía cristiana. Sin embargo, llama la atención el color de la capa. El azul suele representar diversas cosas, como lo divino, los cielos, el intelecto o la seguridad. En el arte se ha asociado con la Virgen María o con los reyes y gente de poder. En la indumentaria cotidiana es uno de los más usados por empresarios, pero también por policías. Es entonces que podemos asociarlo con una policía en particular, la Policía Azul, policía polaca que durante la ocupación alemana tuvo el trabajo de mantener el orden como una institución auxiliar, y que en estudios recientes como el de Jan Grabowski se ha analizado su implicación en la captura de la población judía y su transporte a los campos de concentración. El siguiente personaje que llama nuestra atención es el color rojo. Podemos dividirlo en dos partes. La superior, con un color semejante a la carne pálida, es un rostro sin ojos, y lo que tiene es la expresión de un grito de horror. La parte inferior nos podría recordar a un cuerpo desollado. En su centro hay una especie de talismán ovalado con un ojo, símbolo de protección en las culturas antiguas de Mesopotamia y Egipto. Los ojos
son uno de los sentidos más importantes para la supervivencia. Nos permite cosas básicas, como conocer nuestro entorno y vislumbrar los peligros. Sin embargo, este personaje se encuentra indefenso en todos los sentidos. No puede ver, no tiene piel para sentir y el oído de poco podría ayudarle en la situación que se encuentra. Este personaje se encuentra en una posición que recordamos en nuestra cultura como crucifixión. En el trabajo de Beksinski se repite este motivo, pero a diferencia de las obras anteriores, en esta no aparece directamente la cruz. Podemos observar que simplemente está clavado directamente en el muro. El rojo representa, entre otras cosas, el poder, el peligro, la guerra y la furia. En este aspecto, podemos reconocer que el personaje se encuentra en una situación salvaje, una especie de sacrificio, y detrás de él la pared se embarra de su sangre. El tercer objeto es la cuna sobre la que se encuentra reclinado el personaje que identificamos como la muerte. La cuna se asocia con la nueva vida. El manto es de color blanco que representa el comienzo y la resurrección. Aquí notamos una contraposición entre el personaje azul que representa lo infinito y el objeto de color café, símbolo de lo terrenal. Esta cuna está adornada con un crucifijo. De acuerdo con James Hall, un crucifijo puede aparecer en las vanitas como símbolo de la esperanza cristiana de la vida después de la muerte. Grabado a pie de cuna, identificamos una urna o vasija. La urna almacena las cenizas de los fallecidos, simboliza la muerte y el luto, mientras que la vasija simboliza el vientre, la fertilidad, la vida y el nacimiento. Nuevamente se contraponen los símbolos de la vida y la muerte, el principio y el fin. En la tradición católica, el tema de la natividad suele representar al niño Jesús, acostado en una cuna humilde, cuidado por su madre y junto a un buey y un asno. En esta obra la cuna no luce humilde, y a sus costados están dos figuras amorfas negras que ya habían aparecido en las obras del artista. La del cuadrante derecho se encuentra tras una urna tirada del suelo, vertiendo lo que podríamos catalogar como un líquido rojo, la sangre. En simbología antigua, una urna volcada de la que fluye agua es el atributo de los dioses del río. Aquí el agua es sangre, este líquido vital que corre por nuestras venas y nos mantiene con vida, y la que se riega en los campos de batalla y en los genocidios. La otra criatura está atada a un aro pegado al muro. Este elemento es símbolo de autoridad, la cuerda de subyugación. A su lado derecho, casi imprescindible, se encuentra un caracol. De acuerdo con James Hall, el caracol, en simbología cristiana, es símbolo del pecador, de la pereza y la voluptuosidad. También suele representar ciclos y resurrección. Finalmente revisaremos el fondo de la obra. Predomina un muro. Este nos impide ver qué pasa fuera de él. Los muros se alzan para proteger o delimitar un territorio. Si identificamos esta obra como parte del periodo fantástico de Beksinski, hay un muro muy famoso que se alzó en Alemania posguerra. Sin embargo, en la misma patria del artista tiempo atrás, había muros que encerraban a una parte de la población y que tienen una enorme relación con la muerte: los campos de concentración. Su tonalidad es grisácea, color con gran cantidad de connotaciones negativas, como la crueldad, lo despreciable, lo secreto, lo horrible, lo cruel e inhumano. La parte frontal está grabada con las palabras "In hoc signo vinces", que significa "en este signo vencerás". Esta frase fue adoptada por el rey Constantino como lema antes de la batalla. Sin embargo, esta frase ha sido empleada en numerosas ocasiones con distintos fines. El que llama nuestra atención es el de la década de los 60. En Estados Unidos, un militar de nombre George Lincoln Rockwell retomaba la frase en un libro homónimo, acompañándola de una reapropiación de la imaginería nazi, fundando así el Partido Nazi estadounidense. Beksinski tenía 10 años cuando Alemania invade Polonia en 1939. Durante ese periodo inicia la Shoah, donde la población judía, 30.1% de la población, fue perseguida y exterminada. Por otra parte, los militares y movimientos que se alzaron por liberar a Polonia también fueron aniquilados. Beksinski vivía al sur de Polonia, en Sanok. En este pueblo había sitios para realizar masacres en los linderos del bosque. Se crearon guetos donde los habitantes morían por inanición. Este último elemento está muy presente en los personajes cadavéricos que pueblan la obra del artista. Cuando tenía 15 años sucedió el alzamiento de Varsovia, como parte de la Operación Tempestad, para liberar las principales ciudades de Polonia. No solo perecieron los militares polacos, sino también la población civil fue masacrada.
de acuerdo con el Consejo Internacional de Museos, entre 150.000 y 180.000 polacos, y la mayoría de los edificios fueron demolidos. Esta escena recuerda a las pinturas del nacimiento de Jesús, con el color conocido de la Virgen. La muerte se acerca a una cuna cuyo interior desconocemos. Esta es una obra que habla de la vida, nos muestra opuestos, el eterno ciclo de la vida y la muerte que se repite en los símbolos que se representan. La muerte mece una cuna. También es una obra incierta, al igual que la vida, pues no vemos qué pasa más allá. Es cruel, pues continuamente se ofrecen sacrificios a la guerra. Es misteriosa, pues hay cosas que desconocemos, que nos rodean y nos acechan. Nos habla también de cierta desesperanza. Remite a la experiencia en las guerras, pues entre la destrucción, tortura, masacre, segregación, no hubo quien interviniese para evitar tales horrores. No hubo aliados, ni políticos, ni militares. Tampoco hubo dioses, ni santos que pudieran salvar a los inocentes. Vemos al sujeto crucificado, vulnerable, desprovisto de sus sentidos, portando un amuleto de suerte, que a pesar de eso, está inevitablemente siendo consumido por la guerra, los cuervos. A pesar de que hay un intento de tener fe, el crucifijo, vemos que inevitablemente la muerte llegará a nosotros en el peor de los casos, en situaciones tumultuosas como la guerra o el genocidio. Todo lo que vemos, el mundo alrededor, todo se convierte en nada. Beksinski. Beksinski dijo que, probablemente soy bastante insensible a la realidad política. Quizás porque vivo al margen, no trabajo en una institución, no tengo que hacer abdominales, no desarrollo esta gigantesca aversión al sistema que se ha acumulado en el 90% de mi vida. Simplemente soy indiferente. Consideramos que no era tan insensible y que estaba al tanto de su entorno. Fue un artista del subconsciente, como él mismo lo dijo, y aunque cree que no dice nada explícitamente, sí lo hace implícitamente. Le tocó vivir las turbulencias de la guerra, los asesinatos en masa y la destrucción del mundo que conoció de niño, y consideramos que eso es lo que él pinta. Aunque sus obras parezcan una mezcla de universos con elementos que conocemos y otros que no, nos parecen cercanas por el ambiente de incertidumbre y bélico que nos rodea. Aunque él las considera humorísticas, Beksinski plantea en sus obras su mayor miedo, el que nos ha permitido sobrevivir, el miedo a la muerte. Sus paisajes nos recuerdan la fragilidad de la vida y los terrores que nos aguardan si continuamos el camino de la guerra. En esta pintura en específico, vemos que retoma un lema que fue aplicado en el neonazismo americano. Vemos cómo se pretende repetir el proceso de limpieza, la masacre. En nuestra época, vemos una vez más que partidos de extrema derecha, fascistas, etc., vuelven a retomar fuerzas en el ambiente político mundial, y en Medio Oriente, la guerra no ha parado en años. La obra de Beksinski debería estar presente en el mundo para que nos detengamos a pensar el rumbo que estamos tomando o retomando como humanidad.